Y qué bueno que usted, movido por el Espíritu Santo, ha tomado la grandiosa decisión de venir a no a escuchar palabras, sino que a aprender acerca de la oración perfecta. Creo que ha quedado bastante claro en los últimos jueves de que la oración es el único medio que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios, no hay otro más. Y que Dios mismo es el que nos enseña a nosotros a orar. No solamente nos da el Espíritu Santo quien nos enseña a orar intercediendo por nosotros, sino que también Él nos dejó la oración perfecta, una oración que aunque parece muy corta o parece de sencillas palabras, pero que realmente encierra toda de manera perfecta la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros estamos tomando el tiempo cada jueves de poder estudiar y de poder aprender acerca de esta grandiosa oración, la oración perfecta como lo es la oración del Padre Nuestro. Dice Mateo capítulo 6, vamos a recordar versículos del 9 al 13 de la siguiente manera. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Durante varias semanas hemos estado aprendiendo acerca de esta oración. Y hemos aprendido de que cuando Dios nos manda a orar, Él nos dice que cada vez que oremos debemos de orar así. En la primera parte nosotros lo que hacemos es reconocer y alabar la grandeza de nuestro Dios como Padre, ya que lo que Dios quiere con esta oración es enseñarnos a que nosotros podemos realmente acercarnos a Él como Padre. Recordemos que en Cristo Jesús se nos dio ese privilegio. Antes de Cristo nadie podía relacionarse con Dios como un padre, sino que hasta que vino Jesús nosotros pudimos llamarle a Dios papá. Por eso es que esta oración es muy trascendental en su inicio, porque lo que trata de hacernos ver es la confianza con la cual nosotros tenemos que acercarnos a Dios cada vez que oramos. Luego vienen tres peticiones muy importantes. La primera de ellas viene y dice: santificado sea tu nombre. Hemos aprendido de que cuando le pedimos a Dios que su nombre sea santificado, es que toda la tierra pueda glorificar ese nombre a través de la obediencia, a través de muchas cosas que nosotros hemos aprendido, unas 5 o 6 cosas que aprendimos durante esa semana de cómo santificar el nombre de Dios. Es decir, que cuando le pedimos a Dios que su nombre sea santificado, le estamos pidiendo que nosotros vamos a temer a ese nombre, glorificar ese nombre, obedecer ese nombre, amar ese nombre. Luego dice: que venga tu reino. Qué importante es que, por lo tanto, si el nombre de Dios va a ser glorificado, es porque vamos a creer en Jesús. Si creemos en Jesús, por lo tanto, el reino de Dios no solamente se ha acercado a nosotros, sino que ahora habita en nosotros. El reino de Dios nos ha acogido, hemos entrado al reino de Dios. Por eso es que hemos hablado de venga tu reino. Cada vez que usted le pide al Señor que venga su reino, usted lo que le está pidiendo es que ese gobierno espiritual de Dios venga sobre su vida, sobre su familia, y que Dios pueda gobernar ese lugar. Por eso es que en el mismo versículo que aparece venga tu reino, el mismo versículo dice: hágase tu voluntad. Porque precisamente cuando viene el reino de Dios, es decir, el rey con su reino, ¿a qué viene él a nuestra vida? A ejercer su gobierno soberanamente, su soberanía, es decir, a hacer su voluntad. Por eso es que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Y esto es importante porque de eso vamos a meditar en esta noche, de que por qué razón Dios nos ha pedido a nosotros pedirle cada vez a Él que se haga su voluntad en la tierra. Pero antes de responder esa pregunta, quiero hacer una, quizás porque no va a ser que alguien se la haga esa pregunta, y quiero aprovechar el momento para responderla. Cuando dice la Biblia: hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra, lo que está tratando de decir en primer lugar la Biblia es que la voluntad de Dios ya se está realizando en el cielo. Y por lo tanto, así como en el cielo se hace a perfección la voluntad de Dios, por cuanto no hay pecado, recuerde que el pecado fue echado juntamente con Satanás en el tercer cielo, entonces Dios está ahí haciendo su voluntad perfecta. Cada vez nosotros tenemos que pedirle a Dios que su voluntad esa, así como en el cielo se realiza, también se realiza en la tierra, en un mundo tan imperfecto como en el cual nos encontramos. Ahora bien, hay una pregunta que tal vez alguien se puede hacer, y es: pastor, ¿y es que acaso Dios necesita de nuestra oración para que Él haga su voluntad?
porque entonces no sería su voluntad, sería más bien la nuestra. Es decir, ¿Dios necesita que yo le pida a Él que haga algo para que Él lo haga? No. Lo que pasa es que hemos de entender de que si Dios nos pide a nosotros pedirle cada vez que oramos que Él haga su voluntad, es para que nosotros aprendamos acerca de esa voluntad. Es como cuando un padre, por ejemplo, le dice a un hijo o le promete algo a un hijo y pasa un mes, 2 meses cuando el papá no ha podido darlo, y de repente viene usted le compró, supóngase, un juguete, usted le compra el juguete a su hijo, entonces viene su hijo y le dice: dámelo, papi, por fin, dámelo. Y usted le dice: no, espérate, ¿cómo se piden las cosas? Y el niño, ¿qué va a responder? Por favor. Mientras su hijo no le responda por favor, usted no le va a entregar el juguete. Ahora, su intención es entregárselo, usted se lo va a entregar, por eso usted se lo compró. Usted ya se determinó en entregarlo, pero usted le está enseñando algo, que le pida algo, que le pida ¿por qué? Por favor. No es para que usted le entregue el juguete, que usted le enseña eso. Usted se lo va a entregar a él, usted ya sabe que se lo va a entregar. Simplemente usted le está pidiendo a su hijo eso para que él aprenda algo muy importante. Es igual con nosotros, con Dios. Dios nos pide a nosotros que le pidamos a Él estas cosas, no porque Él va a cambiar de opinión, no, Él es inmutable, sino que porque precisamente Él lo que quiere es que nosotros humildemente aprendamos acerca de su voluntad y podamos diferenciar la voluntad de Dios de la voluntad de los hombres. Entendiendo eso, entonces es importante entender lo que dice el versículo. Dice: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Pastor, ¿por qué Dios nos pide esto? ¿Por qué Dios nos pide a nosotros, o nos manda, más bien dicho, cada vez que oramos, que le pidamos para que en la tierra, en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, con mis familiares, con mis hijos, con mi cónyuge, se haga la voluntad de Dios? Para poder entender esto, debemos de entender primero lo que es la voluntad de Dios. Porque precisamente el punto central de esta oración es la voluntad de Dios. Si usted y yo no conocemos lo que es la voluntad de Dios, vamos a pensar que orar este punto es pedirle a Dios por un carro, lo cual no hay nada de malo en pedirle a Dios cosas. Pero lo importante es entender de que aquí lo que está diciendo la Biblia es que hemos de conocer cuál es esa voluntad que Dios quiere que le pidamos, por lo cual Él envía su reino a través de Él glorificar su nombre en la tierra. Entonces, ¿en qué consiste la voluntad de Dios? Yo creo que en la meditación de esta noche, para aquellos que han estado con nosotros acá en la iglesia de hace unos 4 meses, 5 meses atrás, le va a ser un poco más fácil entender esto. Para aquellos que tienen menos tiempo va a ser un poco más difícil, porque la voluntad de Dios en la Biblia es totalmente distinto a lo que el ser humano piensa. Y vamos a recordar algo muy importante que aprendimos en el plan eterno de Dios, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿en qué consiste? Para esto vamos a leer Efesios capítulo 1 y del versículo 9 al versículo 12 dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías. Dice el versículo 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo. Es decir, dice la palabra de Dios que Dios determinó en sí mismo, porque le causa placer a Él, determinó algo. Ese algo es lo que aquí está hablando, el misterio de su voluntad. Y esta voluntad de Dios, que fue hablada en misterio por muchos años, pero ahora fue revelada en Cristo Jesús, ¿en qué consiste? Es lo que explica el versículo 10. Dice el versículo 10: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, que cuando los tiempos se cumplan, es decir, cuando Dios termine, esté por finalizar la administración del tiempo cronos que nosotros conocemos como tal, dice, Él va a hacer algo que es su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están ¿en dónde? En la tierra, en quien también, dice el versículo 11, también fuimos hechos herederos,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo que está diciendo la Biblia es que la voluntad de Dios es que Cristo Jesús venga a ser el centro de todas las cosas. En Él sean reunidas todas las cosas. En Él puedan ser reunidas todas las cosas de la tierra y de las que fueron creadas fuera de la tierra. Todas las cosas sean centradas en Él, para que así el Padre, por medio de ese Cristo preeminente, cabeza de todo, reciba gloria eterna. La voluntad de Dios es su propia gloria a través de Cristo Jesús. Es decir, es recibir gloria de parte de su creación. Y esto es a través de Cristo, porque en Cristo toda la creación se va a resumir, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuando todas las cosas sean reunidas en Cristo, entonces el Padre recibe gloria. Y esto es importante entenderlo, porque nosotros muchas veces pensamos que la voluntad de Dios para nuestra vida es que Dios nos dé un buen trabajo, es que tengamos éxito laboral, es que nosotros tengamos más dinero, tengamos oportunidades, tengamos familia, tengamos hijos. Si eso fuera así, entonces todos aquí tendrían que ser ricos, todos aquí tendrían que ser famosos y todos aquí tendrían que tener hijos, familia. Y esa no es la ocasión en esta noche, ni nunca va a ser en ninguna iglesia. Es decir, nosotros pensamos que la voluntad de Dios para nuestra vida son cosas de este mundo. Pero aprendimos la semana pasada que Jesús dijo: mi reino no es ¿qué? No es de este mundo. Dios, entendamos, la voluntad de Dios está centrada en el Hijo. La voluntad del Padre está en el Hijo. La voluntad del Padre es que el Hijo reciba gloria eterna, que sea la preeminencia por sobre todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas que Dios hace sea de bendición para usted. Póngase en su lugar, póngase en su mente cualquier bendición que Dios le haya dado o que usted le está pidiendo a Dios. Supongamos que usted esta noche ha venido para pedirle salud financiera, salud física, restauración familiar. Usted tiene que entender algo. Si Dios le llega a cumplir esa petición, si Dios le llega a bendecir a usted satisfaciendo esa necesidad o ese deseo, entiéndalo que el fin último de Dios obrar sobre nosotros es la propia gloria de Él. Es que nuestra vida esté centrada en Jesús. Es que reconozcamos que el obrador de milagros se llama Cristo Jesús. Amén, mi familia. ¿Me doy a entender? Nosotros pensamos muchas veces que la voluntad de Dios tiene que ver con nosotros. Es decir, que Dios, todo su corazón está completamente centrado en nosotros. Y eso no es así. Usted no lo encuentra en ninguna parte de la Biblia. Es más, hasta en 2 Tesalonicenses incluso se habla de que Dios, mandando a su amor por medio de la gracia, los que rechazan el amor son los que se condenan, y que como se condenan, Dios incluso les pone un velo para que nunca jamás vuelvan a creer y se pierdan. Usted tiene que entender que aún el amor de Dios es un misterio en la Biblia. Nosotros pensamos que la voluntad de Dios está centrada en el hombre y que es que nosotros seamos felices. Quiero que entienda algo. Claro que Dios desea que usted sea feliz, pero no es el fin de la voluntad de Dios eso. El fin de la voluntad de Dios es su propia gloria. Él hace todas las cosas por amor a Él mismo. En eso usted y yo podemos ser felices, en que Dios es feliz consigo mismo. Por eso es importante entender de que la voluntad de Dios es la exaltación misma de su propia gloria a través de Cristo Jesús. Por eso es que en Él van a ser reunidas todas las cosas, todo va a ser reunido en Él. Y a través de Cristo y todas las cosas reunidas en Él, el Padre recibe toda la gloria. Por eso es que dice el último versículo que leímos, versículo 12. Bueno, voy a leer el 11 y el 12. Dice: en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esa palabra designio también es consejo o plan. Es decir, que Dios hace todas las cosas según la meta de su voluntad, el plan de su voluntad o el consejo de su voluntad. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Y es importante entender este punto, en familia. Dice el versículo 11, digan conmigo: Dios hace todas las cosas según la meta o el designio de su voluntad.
Fíjese bien, si Dios a usted le presenta una persona con la cual usted se va a casar, si Dios a usted le da un buen trabajo, si Dios a usted le da salud, le da familia, le da un segundo más de vida, usted tiene que entender que dice la Biblia que eso que Dios está haciendo lo hace por el plan de su voluntad, por la meta que Él ya estableció. No lo hace por usted, lo hace por Él. ¿Y cuál es esta meta? Es decir, en otras palabras, ¿cuál es la meta de Dios en Él darnos bendiciones a nosotros los creyentes? ¿Cuál es su meta? Versículo 12. ¿A fin de que Dios nos bendice a nosotros, Nelson? De que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías. ¿Me doy a entender? O sea, Dios nos bendice a nosotros para nosotros ser, ¿para qué de Él? Alabanza de su gloria. Al final de cuentas, Dios todo lo hace por amor a Él mismo. Claro que Dios nos ama, pero ¿sabe usted por qué Dios lo ama a usted? Porque Él se ama a sí mismo. Se lo quiero explicar de esta manera. El que Dios lo ama a usted significa que Dios lo ha salvado a usted, o lo va a salvar en el futuro. Por eso Dios lo ama a usted. Nosotros, los que hemos conocido a Dios, amamos a Dios porque hemos conocido que Él es amor. Entonces, cuando dice la Biblia que Él nos amó, se refiere a eso, a la acción de Dios de redención de pecados. Entonces, fíjese bien, si Dios lo ama a usted, es decir, que Él lo salva a usted, al final de cuentas, ¿para qué lo hace? Para que seamos para alabanza de la gloria de Él. ¿Entiende usted? Es por amor al nombre de Él, a su honra y su propia gloria, a su nombre glorioso que merece gloria. Es que Dios nos salvó a nosotros. Dios nos ama, pero nos ama para que nosotros le amemos a Él. Entonces nos ama por amor a su nombre. ¿Me estoy dando a entender, familia? ¿Me estoy dando a entender, familia? Amén. Es que quiero que entendamos esto claramente, porque la voluntad de Dios está en Él mismo, es su Hijo, es la preeminencia y la gloria para Él mismo a través de Cristo Jesús. Mire, por eso es que dice Isaías 43, versículo 7. Escuche bien lo que dice. A todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. ¿Para qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios nos creó, mi familia? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Que usted sea para alabanza de la gloria de Él. ¿Cuál es el propósito de su vida? La gloria de Dios. Estamos entendiendo, mi familia, Dios no existe para nosotros. Somos nosotros los que fuimos creados y existimos ¿para quién? Para su gloria. Por eso que Él nos ama, por eso que Él nos rescata, para que alabemos su gloria. Nos ama entonces por amor a su propia gloria, por amor a su propio nombre glorioso. Entonces, entendiendo esto, entonces podemos comenzar a entender mucho con respecto a la voluntad de Dios. Que, mire, por eso es que a Dios muchas veces, y no es que no le importe, pues no quiero ocupar esa frase, pero al final de cuentas, si usted va a ser carpintero, médico, usted va a ser taxista, usted va a ser albañil, usted va a ser científico, usted va a ser biólogo, usted lo que sea, lo importante para Dios no es, y perdón lo que va a hacer, ni siquiera es tanto qué va a estudiar y con quién se va a casar. Lo importante es que usted, haciendo lo que hace y teniendo lo que tenga, glorifique a Dios. Usted puede ser rico, puede ser pobre, puede estar en pobreza y puede estar en abundancia, puede estar soltero, puede estar casado, pero a Dios lo que le interesa es que usted lo glorifique a Él. Esa es la voluntad de Él, la voluntad soberana de Dios, su propia gloria. Por eso es que Dios no se mueve por necesidades. No es que su necesidad va a mover el brazo de Dios. Lo que mueve el brazo de Dios es lo que Él ya determinó para su vida. Él va a hacer lo que Él quiera, no lo que nosotros pensamos que necesitamos. ¿Me estoy dando a entender, mi familia? Por eso es que nosotros, Dios nos pide someternos a su voluntad y disfrutar de su voluntad. Y por eso es que Dios nos pide entender que este mundo no lo es todo. Si tenemos o no tenemos en este mundo, al final no es importante. Lo importante es que Él nos posea a nosotros, porque el futuro es lo real. Lo que viene después es lo verdadero. Esta es una sombra de lo que viene realmente.
Entonces, por eso es importante entender de que sea que usted tenga o no tenga, no importa lo que usted esté haciendo, al final de cuentas lo importante es que usted todo lo que haga, lo haga para gloria de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, el que Cristo Jesús venga a ser el centro de su vida, de tal manera que usted pueda glorificarlo a Él. Por eso es que también dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. No os adaptéis al mundo, es decir, la palabra adaptar es amoldar. No se amolden. El mundo es como un molde de plastilina, de Play-Doh, ¿verdad? Como un molde. No se amolden. O sea, nos compara como que fuéramos nosotros plastilinas, ¿ok? No se amolden al mundo. No tomen la forma del mundo, dice la palabra. Dice, sino ser transformados por la renovación de la mente. La palabra renovación, digan conmigo, cambio de visión moral y espiritual. Es decir, sino que transformen su forma de ver moralmente y espiritualmente el mundo, cambien su manera de pensar, dice, forma de ver, para que puedan entonces comprobar. Y la palabra comprobar, digan conmigo, es distinguir. Para que ustedes puedan distinguir o comprobar la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Una pregunta. ¿Hay algo más bueno aparte de Dios? ¿Hay algo más perfecto aparte de Dios? ¿Hay algo más aceptable aparte de Dios? Entonces, al final, ¿qué está diciendo Dios? Que si nosotros renovamos nuestro entendimiento y no nos amoldamos al mundo, vamos a comprobar algo. Que Dios mismo es lo bueno, lo agradable y que no hay nada más grande que Dios para nosotros hacer de Él nuestra delicia. En otras palabras, la voluntad de Dios siempre apunta a Él mismo. Siempre la voluntad de Dios está en Él recibir su gloria. Él merece la gloria porque Él es Dios, nosotros no somos dioses. Entonces, entendiendo esto, que la voluntad de Dios es que todo se centra en Jesús, para que a través de Cristo todos seamos para alabanza de la gloria de Dios. Entonces la pregunta que entonces ya es muy fácil responder es, pastor, entonces, ¿qué le estamos pidiendo a Dios cada vez que decimos, hágase tu voluntad en mi vida, en mi familia, en la tierra, como ya se está haciendo en el cielo? Pues significa, lo he resumido en 3 cosas muy importantes. Número 1, cuando usted y yo le pedimos al Señor que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, le estamos pidiendo que nosotros podamos ser santificados por gracia y misericordia de Él. Qué importante es para nosotros entender que como santos debemos de ser santos, como nuestro Dios es santo, amén. Pero esa santificación es una obra del Espíritu Santo. Yo no me puedo santificar a mí mismo, sino que Dios es quien me santifica a mí. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Cuántas veces usted ha orado por su hijo, por su esposo, por su esposa, que tal vez usted sabe que tiene malas compañías? Tal vez en este momento su esposo no se encuentra con usted aquí, sino que está chupando con unos amigos. Tal vez su esposa no está acá, sino que tal vez está trabajando o no sé a dónde está. Tal vez sus hijos no lo quisieron acompañar porque ellos prefieren estar en su casa jugando, viendo televisión, que venir a adorar al Señor. Tal vez usted está luchando con mucha droga. Tal vez usted es una persona muy licenciosa. Tal vez una persona muy sensual. Tal vez usted es una persona que tiene problemas sexuales, fornicación o adulterio. Quiero que entienda que pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nuestra vida es pedirle que Él santifique nuestra vida. En otras palabras, que nuestra vida sea digna de lo que Dios es. Él es santo. No es algo que nosotros vamos a provocar. Él nos va a sacar a nosotros de eso. ¿Cómo sabemos que es pedirle eso, pastor? Bueno, por lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 4, versículo de 1 al 3 nos confirma lo siguiente. Escuche muy bien este versículo, dice: puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir ya el tiempo restante en la carne,
en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. ¿Sino en dónde? Es decir, lo que Dios quiere es que ya no vivamos en la carne, sino en su voluntad. Digan conmigo, centrados en Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere, que vivamos centrados en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué se necesita, Nelson, para nosotros vivir centrados en Cristo Jesús? Sigue leyendo. Porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, viviendo en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías y en idolatrías abominables. Ok, vamos a hacer una pausa acá, es importante entender este versículo. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia dice, por cuanto nosotros somos cristianos, por cuanto Cristo habita en nosotros, ya basta. Digan conmigo, ya basta. Dice, ya basta de haber hecho la voluntad de los gentiles, hacer la voluntad de los amigotes, hacer la voluntad de aquellos que dicen ser amigos pero son destructores de su propia vida. Ya basta de estar con ellos. Ya basta de estar compartiendo con aquellos que porque años, por emociones, por almatismo, sabemos que son malas compañías para nosotros como cristianos. Ya basta de hacer la voluntad de ellos, está diciendo la Biblia. Luego dice, viviendo en lascivias, en concupiscencias, es decir, en deseos de su propia carne. Quiero chupar, pues voy a chupar. Quiero drogarme, me voy a drogar. Dice, ya basta. Entiendan, dice, es necesario que ustedes hagan la voluntad de Dios por cuanto son hijos. Dios quiere que ustedes hagan la voluntad de Dios, pero deben de dejar todas estas cosas: embriagueces, desenfrenos. ¿Cuántos hipotes hoy en día, cuántos jóvenes hacen fiestongos en sus casas desenfrenadamente? Cuando el tati y la nana ya no están, pues. Todas las cosas que se hacen. Los adultos mismos. Desenfrenos, en orgías, en idolatrías abominables. Pornografía. Ahora, quiero que entienda lo que dice el versículo. Dios quiere que hagamos la voluntad de Él y que dejemos estas cosas. Pero ¿y cómo se hace pues entonces, pastor? Porque yo solo no puedo salir de eso, va a decir alguno. ¿Sabe qué? Tiene razón. Usted solo no va a poder salir de eso. Es más, si usted lo intenta, 2 meses lo doy para que esté aquí de regreso, peor. Entonces, pastor, si Dios quiere que yo haga la voluntad de Él, me dice el versículo, pero a la vez debo de dejar todo esto, entonces ¿qué debo de hacer? Digan conmigo, hágase tu voluntad en mi vida como la haces en el cielo. Debe de pedirle usted a Dios eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es que Dios haga su voluntad? Que lo santifique. ¿Cómo lo sabemos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Una vez más, léelo. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Entendemos, mi familia? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Cada vez que usted le pide al Señor, hágase tu voluntad en mi vida, lo que usted le está pidiendo es caminar santamente para su gloria. Lo que usted le está pidiendo es que su hijo deje de fornicar y adulterar, deje de mentir, deje de drogarse y comience a tener una vida más pura y santa conforme a lo que un cristiano debería de vivir. Si usted le pide a Dios que Él venga y haga su voluntad en su casa, en su familia, lo que usted le está pidiendo es pureza para su familia, honra en su familia, santidad en su familia. Yo no estoy hablando de perfección, olvídese de la perfección, todos aquí pecamos. Lo que estamos hablando es no practicar el pecado. Amén, mi familia. Es poder salir poco a poco en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios de cada una de estas cosas, pero por la fuerza de Él. Pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nuestra vida es pedirle que Él santifique esa vida por la cual usted está orando. ¿Cuántos cónyuges necesitan esta clase de oración de parte de su par?
Si su cónyuge no es convertido, usted está aquí sentado, entienda, pídale al Señor que haga su voluntad en la vida de esa persona, que santifique esa vida, que esa vida sea digna de la alabanza de Dios. Amén, mi familia. En segundo lugar, ¿qué le pedimos a Dios cuando le pedimos que se haga su voluntad en nuestra vida? Le pedimos que podamos nosotros vivir haciendo el bien todo el tiempo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 15 al 17, dice así: porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey. En otras palabras, pedirle al Señor que Él haga su voluntad en nuestra vida es pedirle que Él obre de tal manera en nosotros que Él comience a manifestar en nuestra vida ese bien para los demás. En otras palabras, yo no sé si usted alguna vez ha orado por alguna persona que usted quiere que sea una persona buena porque es muy mala. Okay, eso es pedirle a Dios que haga su voluntad sobre esa persona. Cuando usted le pide a Dios que Él haga su voluntad sobre una persona, lo que usted le está pidiendo es que esa persona sea una persona de bien, pero no de la bondad que habla el mundo, sino que hacer el bien conforme a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿No voy a entender, mi familia? Pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nosotros es que nosotros hagamos la voluntad de Él. Pedirle a Él que Él haga su voluntad en nuestra vida es pedirle que nosotros seamos capaces de hacer la voluntad de nuestro Dios. Qué importante es eso, mi familia. Y por eso es que dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como de pecado. Ahora, también dice Lucas capítulo 12, versículo 47 de la manera siguiente: aquel siervo pues que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Ok, fíjese bien. Mucha gente piensa que ya conoce este tema. Muchos pueden pensar ahorita que, ay, pastor, qué aburrido. Si hace la voluntad de Dios, pastor, es Cristo. Ok. Entonces, si usted sabe ya esto, escuche lo que dice la palabra. Aquel siervo, pues, que conoció la voluntad del Señor, y usted dice que la conoce, y no se preparó, ni hizo conforme a qué, a esa voluntad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Será azotado mucho. Pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nosotros es pedirle que nosotros seamos capaces de hacer la suya. No se trata solamente de saber, se trata de hacer. Pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nosotros es pedirle que nosotros seamos lo suficientemente valientes para hacer sus mandatos, para cumplir obedientemente sus mandamientos, procurar el bien, es decir, procurar hacer la obra de Dios en la tierra. Por eso que también dice Juan capítulo 6, versículo 38 de la manera siguiente: pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué pongo este versículo? Porque usted tiene que entender que Jesús, su meta era hacer la voluntad de su Padre. Por lo tanto, nuestra meta no puede ser menor que la de Jesús. Dice la Biblia que Él dejó sus pisadas para que siguiésemos sus huellas, y sus huellas terminan en la cruz por obediencia al Padre. Pues nosotros no podemos esperar nada menos. La voluntad del Hijo era hacer la voluntad del Padre. La voluntad de nosotros, los hermanos de Cristo, es hacer la voluntad del Padre. Pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nosotros es pedirle que Él produzca en nosotros el querer y hacer por su buena voluntad. En tercer lugar, ¿qué significa o qué para nosotros es importante pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nosotros? Para que proclamemos su nombre y para que podamos creer a su palabra. Dice así, Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es la salvación de nosotros. Estamos hablando de la voluntad de Dios aplicada. La voluntad de Dios, cuando usted le pide a Dios que se haga su voluntad en la tierra, en su familia, lo que usted le está pidiendo es salvación a ese hogar, salvación a esa persona.
Es decir, que esa persona tenga vida eterna y que Dios lo pueda resucitar en el día postrero. Ahora, ¿qué implica eso, pastor? Por implicación, algo muy importante que hay que entender acá. Dice, para que Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué implica eso, pastor? Juan 6:54, ¿qué dice? El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Sigue, 56-57. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica, también él vivirá de mí. En otras palabras, si nosotros queremos, si nosotros entendemos que la voluntad de Dios es la salvación de los hombres, ya una voluntad aplicada, entonces es importante entender que debemos de amar la palabra. El que mastica mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, lo que es la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando usted le pide a Dios que Él haga su voluntad en su familia, en su casa, lo que usted está diciendo es que en ese lugar se ame la palabra, se mastique la palabra, se beba la palabra. Porque recuerde que aquí cuando Jesús habla de su carne está hablando de la palabra, porque dice la Biblia que el verbo se hizo ¿qué? Carne. Cuando Jesús habla de su carne está hablando de la palabra de Dios, comer la palabra y beber la palabra. Pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nuestra vida es pedirle a Él que Él nos lleve a amar su palabra, comer su palabra, vivir por la palabra, respirar la palabra, masticar la palabra y beber la palabra. Y esto nos lleva a algo, a cumplir la gran comisión. Es que vamos a entender lo que significa la gran comisión, mi familia. ¿Qué significa la gran comisión? Id y hacer discípulos, enseñándoles. ¿Cómo se hace un discípulo? ¿Pero qué se les enseña? A que guarden ¿qué? La palabra que usted ya previamente estudió. Pedirle a Dios que se haga su voluntad en la vida, aquí en la tierra, es pedirle que se proclame su nombre y que su palabra se ame, su palabra viva. Y esto me lleva a lo último que quiero mencionar, al último punto, que es un resumen de todo. Entonces, ¿qué es pedirle a Dios que Él haga su voluntad sobre nuestra vida, así como ya se hace en el cielo? Pues simplemente que Cristo Jesús venga a ser el centro de nuestra vida, de nuestras decisiones diarias, para gloria del Padre. Es que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, de la manera siguiente: No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero dice, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, que es lo que nosotros en nuestra carne buscamos, no viene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe usted qué significa la palabra permanecer? Significa hacer morada continua, hacer una morada fija. Lo que está haciendo la palabra es lo siguiente: que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es decir, cuando centramos nuestra vida en Jesús, permanecemos en Él. Y esa codicia de la carne, codicia de los ojos y soberbia de la vida es algo que poco a poco comienza a minorar en nuestra vida. Mi familia, la voluntad de Dios consiste en su propia gloria a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nosotros es llevarnos a centrarnos en Jesús y que Él venga a gobernar soberanamente sobre nuestra vida. El domingo pasado hablamos acerca de la soberanía de Dios en un tema hablando de la aflicción. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién vino el domingo? O el sábado, pues. ¿Se acuerdan ustedes que el tema, aunque no fue así el título, pero el tema del sermón fue hablar de la soberanía de Dios? Debemos de entender, mi familia, que precisamente la voluntad de Dios consiste en eso, en que Él ejerza soberanamente su señorío sobre nosotros. Es lo mejor para nosotros. Ese es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces, pedirle a Dios que Él haga su voluntad sobre nosotros es eso. Es que Cristo siempre sea para nosotros lo bueno,
lo perfecto y lo mejor y lo más agradable en nuestra vida. Entonces, por eso es que nosotros, Dios nos pide que le pidamos cada vez que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, para que nosotros podamos cada día amarlo más a Él, centrarnos más en Él, vivir para Él. Así que a manera de resumen, cada vez que usted y yo le pedimos a Dios, hágase tu voluntad aquí en la tierra, en nuestra vida, le estamos pidiendo 4 cosas, digan conmigo: que seamos santificados, que hagamos el bien a otros, que hagamos discípulos en todo lugar, y que Él y su palabra vengan a ser el centro de nuestra vida. Amén, familia.